Muy buenas, segunda parte del tutorial de este mes de las ATCs de copos de nieve. ¿Por qué hay una segunda parte? Porque la primera, por alguna razón que no tengo muy claro, no grabé lo del embossing en frío. Hice en la parte blanca embossing en frío con un stencil. Esta era la primera prueba donde no se ve demasiado y ahora os explicaré qué hay que hacer para que se vea bien, como en esas que hice después, ¿vale? Entonces, el embossing en frío consiste... ahora cortaré y vuelvo porque me he dejado una cosa. Vale, el embossing en frío son estas carpetas que hay de muchos modelos. Yo la verdad es que solo tengo un par y las dos las he conseguido de regalo. Una creo que con una revista y la otra venía de regalo con alguna compra. No me preguntéis el qué, porque no me acuerdo. Vale, entonces llevan como un grabado, un positivo y un negativo, y cuando tú pones el papel en el medio y lo pones en la Big Shot, pues entonces cuando lo sale marcado. Claro, ¿qué ocurre? Que muchas de nosotras, yo me incluyo porque solo tengo un par, no tenemos este tipo de carpetas de plástico con el dibujo. Tampoco es una cosa que se le dé mucho uso, como no hagas cosas en serie. Para nosotras que hacemos mix media y que normalmente no volvemos a copiar un producto, siempre son productos bastante únicos, pues este tipo de carpetas, a menos que el motivo te encante, como en el caso de los stencils, pues yo es una inversión, porque tampoco no es barato, que en mi caso a mí no me es posible, ¿vale? Entonces yo prefiero invertir en un stencil, que ya sabéis lo que valen los stencils. En el caso de Fridita además normalmente hay ofertas, con lo cual pues es una cosa que es mucho más asequible y que además pues lo podéis utilizar con pastas, con las distress, con tinta, etc, etc. Tiene mucha más utilidad que este, que se le puede sacar partido, pero en mi caso particularmente, que tampoco hago tarjetería, pues tampoco no me va muy bien, pero bueno, eso ya va a gustos del personal, así que no me enrollo y vuelvo al tema. Vale, entonces yo lo que hice fue coger el stencil de copos de nieve, porque evidentemente era la temática, pero eso lo podéis hacer con cualquier stencil que vosotras tengáis en vuestra casa. Retomo, que el stencil tenga un mínimo de consistencia, ¿vale? Entonces yo, ya sabéis que soy de del mundo de Lolita, voy a utilizar los de Fridita evidentemente, pero podéis utilizar los que vosotras tengáis, ¿vale? Esta era la prueba que hice primero y que no se marcó demasiado, ¿vale? Entonces, en todas las pruebas siempre hay prueba y error. Bueno, pues esta no es que quedara mal, pero ya sabéis que a mí me gustan las cosas con relieve. Si solo queréis marcado, pues tal cual pasa por aquí, estaría bien. Pero nosotros lo que vamos a hacer es que quede más marcadito. Esta cartulina negra tiene un gramaje de unos 2,30 a 2,50, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer va a ser ponerla doble, y la pongo doble porque pensad que esto, aun siendo de una calidad muy buena y tiene pues un cierto grosor, nunca es el grosor de un troquel. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú pasas por aquí, yo no tengo más piezas para añadir, no sé si hay más piezas en la Big Shot para añadir, para cosas muy finas, yo no las tengo. Entonces, con lo que tengo me tengo que apañar. En el caso de la cartulina, voy a probar poniendo doble. Si fuera un papel muy liso, yo tengo aquí preparado un cartoncito. Y entonces eso ayuda a que dé el grosor que le falta a un stencil, que no deja de ser que no está hecho para este servicio, ¿vale? Entonces lo pondríamos doble. También me gusta echarle un fizz de agua. ¿El fizz de agua para qué sirve? No vamos a empapar el papel, solo vamos a dar un fizz de agua, porque ayudamos a romper las fibras del papel al humedecerlo, ¿vale? Entonces este lo vamos a dejar seco. Y aquí nada, le voy a dar un pequeño fizz de agua. Entonces lo vamos a poner aquí.
ya se corva, ya se dobla un poquito. ¿Y qué voy a hacer? Voy a utilizar otro stencil por si eso lo uso para otra cosa, ¿vale? Entonces vamos a hacer con este de que me encanta, ¿vale? Entonces pongo esto. Esto es una prueba, ¿eh? Porque no estoy poniendo el cartón. Voy a probar con la cartulina doble, ¿vale? Entonces vamos a ver qué tal. Todo creo que saldrá bien porque cuesta un poquito de pasar. Entonces supongo que quedará marcado. Me gusta ir y volver para ayudar a que quede bien marcadito, ¿vale? Entonces sacamos. Esta cartulina no sería la mejor cartulina del planeta porque es de un bazar. Pero bueno, para que veamos la idea, vamos a omitir que ha saltado un poco de, de papel, ¿vale? Pero la idea es que veáis así se ve, sí, para que veáis el grabado, ¿vale? Entonces, para mi gusto, me gustaría que estuviera más levantado. Entonces, mirar esta que no tenía encima esto, está más lisita. Vale, entonces vamos a hacerlo con el cartón de abajo. Voy a poner el cartón este de abajo y voy a repetir la pasada si consigo cuadrar esto. Me parece que era aquí. Sí, anda, la primera. Ojo, ojo que estoy inspirada. Lo que voy a hacer es hacer así, para no machacar el papel ese que no estaba mucho en meneos. Las cosas que son malas, es que no hay más. A veces no queremos gastar en productos, pero está claro que hay cosas que no se pueden suplir. Ahora, ¿veis? Ahora, como está mucho más elevado, vale, pues esto es lo que es el embossing en frío, en vez de con una carpeta de embossing, con un stencil. Ahora lo que voy a hacer es esta misma plantilla que me encanta de corazones, la voy a hacer en un papel de... Mirad qué chulo. Bueno, esto no lo tiro, evidentemente se va a algún art journal, ¿eh? Vale. Vamos a hacerlo en un papel gordito de los que hago las ATCs. Un papel de... este tiene 300 gramos. Yo os recomiendo a partir de 230 a 250 si queréis utilizarlo para que se vea bastante el relieve en una obra como una CTC de mi compañera Cris, o en las ATCs o en un TAC, porque esto yo lo veo más bien como para tarjetería, que se vea un poco, pero claro, este papel es que es muy endeble, pero mirad, el efecto lo conseguís seguro, ¿vale? Entonces voy a hacer aquí dos ATCs de corazoncitos y lo voy a hacer al revés. Voy a hacer así. Este papel sí que es bastante grueso y lo vamos a humedecer un pelín. Vamos a poner los corazones encima, así. Voy a poner el cartón encima también, que veréis como el cartón también saldrá marcado, con lo cual vamos a tener dos en una. Y le vamos a dar a la manivela. Me encanta. Vale. Mirad. ¿Veis la diferencia? Veis que está mucho más... Ya estamos con el problema del blanco. Ah, sí. Mirad. Qué pasada de bonito. Y este también se ve, pero no queda tanto relieve como en este. ¿Vale? Entonces, un espectáculo. Se ve que tenía el stencil algo de pigmentos.
Veis que lo limpio siempre, ¿eh? Mirad, súper bonito. Pues nada, esto es el embossing en frío utilizando stencils. Como veis, no tiene ningún misterio, solo que bajo mi experiencia os recomiendo que el papel tenga un cierto gramaje y que cuando pasa por la Big Shot que notéis una cierta resistencia, que os cueste un poco darle a la manivela. Si la tenéis a motor, pues mira, felicidades. Las que vamos a manivela todavía, que notéis una cierta resistencia a la hora de pasar. Humedecéis un poquito el papel y le añadís pues algo que dé un poquito de grosor, porque las plantillas no tienen el grosor de un troquel ni tienen la parte que corta de un troquel, con lo cual estamos obligando a marcar una cosa que no está hecha para esto, con lo cual necesita un poquito de resistencia. Y ya está. Dicho esto, pues no tiene más misterio, así que nada. Si os ha servido, me alegro mucho, le dais un like, me seguís, etc, etc, e intentaré hacer más vídeos de este tipo para ayudaros a, pues bueno, a conseguir los mismos resultados que podríais conseguir con otras cosas que a lo mejor no tenemos, como en el caso de las carpetas de embossing frío. Nada, me voy a ver si lo edito corriendo para poder subirlo. ¡Chao, chao!